Ya hemos empezado o hemos iniciado este nuevo año 2026 y muchos se preguntan ¿cómo voy a empezar este año? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Cuáles son mis planes? ¿Qué debo de hacer yo para que me vaya bien este año? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de poner nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia en Él y nuestra mirada en Él. Porque muchas veces confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestro intelecto, confiamos en nuestras capacidades, pero siempre fallamos. Por eso debemos depender de Dios sabiendo que de Él recibimos todo. Si miramos nuestros problemas, si miramos nuestras circunstancias, nos vamos a hundir. Por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Solamente en Él está nuestra mirada y no en el hombre. Cuando hablamos de poner nuestra confianza, podemos ver que en muchos de los salmos de David, la confianza en Dios es una característica. Tan solo en los salmos hay 39 referencias a la confianza, ya sea para confiar en Dios y en su palabra, o para no confiar en las riquezas o en las cosas de este mundo. Es sobre la base de esta confianza que David encuentra la liberación de todo peligro que él enfrentaba, que tú también pudieses estar enfrentando. Muchos de los salmos de David narran situaciones en las que fue perseguido por Saúl y su ejército, así como por otros enemigos, y el Señor siempre acudió a su ayuda. De la misma manera, Dios siempre va a ayudarnos. Una cosa que podemos observar sobre la confianza en la palabra de Dios es que siempre genera más confianza en Dios. El hombre de Dios nunca deja de confiar plenamente en Él. Su fe puede ser golpeada, puede tropezar o puede caer en el peor de los pecados. Pero cuando el hombre cayere, la palabra de Dios dice, no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. Salmo 37, versículo 24. El hombre de Dios sabe que aunque las pruebas lo rodeen en esta vida, su confianza no desfallecerá, porque esa confianza se basa en la fe de las promesas de Dios. La promesa del gozo eterno con el Señor y la promesa de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Debemos de confiar solamente en Él, porque de Él proviene todo. Aunque estemos siendo perseguidos, aunque estemos siendo quizás de repente calumniados, atacados por la gente que no conoce a Dios, nuestra confianza solamente debe estar en Dios. Ahora, si nosotros confiamos en Él, ahora nuestra dependencia debe estar solamente en Dios. Y es una actitud espiritual de confianza total en Él para tu fuerza, guía y sustento, reconociendo tu incapacidad para lograrlo todo por ti mismo. Lo cual implica una oración constante, obediencia a la palabra de Dios, buscar su reino primero y no poner tu fe en las riquezas o logros personales, sino en su provisión, incluso en momentos difíciles. Debemos de vivir alineados con su propósito y recibir su paz. No significa ser pasivo, sino trabajar con fe, dejando los resultados en las manos de Dios, confiando en sus tiempos y planes. Creer que Dios tiene el control de cada aspecto de nuestras vidas, sin importar si lo entiendes o no. Reconociendo de la necesidad de Él. Es entender que sin Él no podemos hacer nada y que necesitamos su ayuda para poder crecer. Vivir una vida de oración constante es hablar con Dios,
presentarle tus cargas y agradecerle, demostrando que necesitamos su intervención divina. También debe haber obediencia y fe y seguir las enseñanzas y mandamientos que están en la palabra de Dios y que son como guía, incluso cuando no haya recompensa inmediata. No debemos de preocuparnos, debemos de dejar esas ansiedades del futuro a Dios, confiando en que Él proveerá, como dice Mateo 6:32, de buscar el reino de Dios. Ese es priorizar lo espiritual, buscando primero el reino de Dios y su justicia, y confiando en que lo demás será añadido. Otra de las cosas que nosotros debemos de enfocarnos es poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Esto expresa una idea central de la vida cristiana. Significa fijar nuestra atención en Jesús como el autor, el origen de la fe. No nace solo de nuestro esfuerzo, sino de lo que Él inicia en nosotros. En la práctica implica confiar en Jesús más que en nuestras propias fuerzas. Mantener la fe incluso en dificultades, reconociendo su ejemplo de perseverancia. No debemos de vivir una vida de caída, sino vivir una vida con confianza, sabiendo que Dios no abandona lo que Él empieza. Esto de puesto los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, es una invitación a no distraernos con el miedo, el fracaso o la comparación, sino a orientar la vida hacia aquel que da sentido y dirección a la fe. Por más circunstancias, por más problemas que puedas estar atravesando, nuestra confianza, dependencia y mirada solamente debe estar en Él. Porque si nosotros quitamos nuestra mirada, quitamos nuestra dependencia o confianza, vamos a valernos por nosotros mismos, vamos a confiar en nosotros mismos y dejamos de lado a Dios. Y eso es una ruina en el lado espiritual para el creyente. No debemos de apartarnos de los caminos del Señor, de su guía, de su provisión, de su ayuda. Al contrario, debemos estar agarrados todos los días de la mano de Dios y no soltarnos de Él. Él no te quiere soltar de su mano. Nosotros somos quienes nosotros queremos soltarnos de Él cuando queremos hacer nuestra propia voluntad. Debemos de alinearnos a su voluntad y a sus propósitos para que este año nos vaya bien. Ser obedientes a la palabra de Dios y ser perfeccionados por Él para que nuestra vida sea una vida llena de propósitos y direcciones divinas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios los bendiga.